Hola, hoy vamos a comenzar con los inicios de palabra o de letra. En las palabras nosotros tenemos el inicio, el transcurso y el final. En el inicio vemos cómo inicia la acción, en el transcurso de la palabra vemos cómo hace para llegar a la meta y en el final cómo termina para llegar al objetivo. Entonces, hoy vamos a ver los trazos iniciales. Ya algunos datos di porque estaba relacionado con el deseo, la primera intención. Entonces, en los trazos iniciales nosotros sabemos que nace el impulso para la acción. Es el modo de empezar la dirección hacia un objetivo, es anterior a la acción, es la fuerza de intención que tiene la persona en el pensamiento, sentimiento o las pulsiones de los deseos. Vamos a analizar en qué zona se presenta ese inicio, la presión que tiene, la rapidez, la continuidad y la dirección. Entonces, de acuerdo a eso, esos aspectos generales ya los vimos todos, así que va a ser más sencillo teniendo en cuenta el simbolismo espacial. En principio vamos a ver algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, vemos una letra U, dice unas. La letra U hay que pensar que pertenece a la zona media. Y acá está enviando el trazo desde la tercera zona. Acá tenemos una letra M minúscula, por lo tanto pertenecería a la zona media. Está enviando el trazo desde la zona superior. Entonces, de acuerdo al simbolismo espacial, cuando comienza, por ejemplo, una palabra en la zona superior, estamos hablando de la parte intelectual, también de lo espiritual, y de acuerdo a la firmeza también que tiene el trazo, nosotros vamos a analizar cuando viene de una zona que no le corresponde a la letra. Acá tenemos dos casos, esta U y esta M. ¿Desde dónde nace el impulso de la persona? Desde la parte superior, de lo intelectual, de la parte media. Cuando nace de la parte media, estamos hablando de la posición afectiva que toma las decisiones de acuerdo a sus sentimientos, a su afectividad, o si nace de la parte inferior, donde está relacionado con el dejarse llevar por las ideas materialistas o defender los intereses materiales. Entonces ahí es cuando vamos a observar en el caso este de las zonas. Después vamos a observar cómo inicia. Ya vamos a ver si son largos los trazos, si son cortos, si es en forma curva. Acá, por ejemplo, en la M que les enseñé, el trazo es largo, viene de la zona superior y es curvo. En realidad viene de una zona de la nostalgia, es del pasado, de la familia, pero viene en forma curva. Entonces, de acuerdo a las interpretaciones que yo he dado de gestos tipo y de las características del simbolismo espacial, vamos a sacar esas interpretaciones. Así que lo que voy a dar ahora ya más o menos lo pueden manejar. Acá, por ejemplo, acá es una C, dice cosa. El nacimiento de esta C empezó en la base de la zona media. La única letra que nosotros vemos que tiene las tres zonas es la letra F. En la base de la zona media, que es el límite entre lo consciente, que es la zona media, y lo inconsciente, que es la parte inferior, se encuentra la censura, que el sujeto muchas veces por un mecanismo de defensa es como que olvida algo y cuando llega a la conciencia ahí está la censura que no le deja pasar y si pasa se vuelve consciente. Entonces acá está naciendo este impulso
por ejemplo, de la C, que supuestamente tendría que empezar arriba, pero cada uno lo puede hacer de una forma. Nace en la base de la censura. Entonces vamos a ir observando esos pequeños detalles. En la letra S, miren, también pasa acá, nace de la base de la zona media. Y en general, acá la C la hizo diferente, nació de la parte superior. Acá es una M, empezó con un gancho, que también sacamos las interpretaciones del gancho. Miren, acá hay un trazo final que va hacia la tercera zona, pero ahora no voy a hablar de los finales. Y son, acá salen de la zona media. Entonces, en los ejemplos vamos a ir viendo determinadas características de dónde aparecen los trazos iniciales. Acá parten mucho de la zona media, los trazos iniciales, o sea que la persona parte de su posición afectiva. Hay algunos, acá se da en la letra S, que parte de la zona inferior. Esa es una letra refleja, así que ya lo vamos a ver en letras reflejas. En la siguiente acá también parte de la zona media. Miren acá en esta es una E mayúscula. Acá hay otra. Parten de la base de la zona media las dos, cuando el rasgo podía haber empezado arriba tranquilamente. Aparte de empezar en la base de la zona media, hizo acá un gran bucle. Y en esta siguiente, ¿de dónde parte el trazo inicial? De la parte inferior. Aparte es un trazo largo, hay que pensar, si nosotros recordamos la rapidez, en realidad el que hace escritura un poco más rápida no va a hacer trazos largos, no va a dar dando vueltas antes de hacer algo, porque la rapidez, cuando el trazo es largo, está vinculado, en este caso, están naciendo de la zona inferior, nos está hablando de lo económico o de los intereses materiales. Acá esta es una S, pasa lo mismo. Esta es una M, pasa lo mismo. Este es un gestotipo de que empieza siempre de la tercera zona. Cuando el trazo es corto, acá en este caso, por ejemplo, el trazo es corto, el inicial estoy hablando, porque acá hay un final que es bastante largo. Pero acá estamos hablando de los iniciales. Cuando es corto, nos está indicando que va directo a la síntesis, o si explica algo, va a ir directamente al grano, como le decimos. Pues siempre tenemos que tener en cuenta también si son firmes, si son blandos. Recuerdan en la presión la firmeza y el trazo blando. Porque ahora ya tenemos que hablar de todos los aspectos, no es solamente hablar del tema que estoy dando. Si acá vemos varias cosas, veo que tiene los trazos cortos, pero veo acá el trazo final, que los voy a dar en la clase siguiente, que es muy largo, y todo eso tiene una interpretación. A ver en la siguiente que nos encontramos. Bueno, acá tiene un trazo en diagonal, ascendente. Ahí la escritura es angulosa, porque miren, la M forma ángulos directamente. Cuando se da así, estamos hablando, de acuerdo al ambiente gráfico, que la persona puede ser firme, pero también puede llegar a tener en el aspecto negativo dureza, intransigencia, y como se da del lado izquierdo, que es en el inicial, nos está hablando de la familia.
Aquí en este caso se está dando también al final. Así que también estamos hablando de que no es solamente con la familia, con la dureza o intransigencia, sino también con los demás. Acá en este caso, miren esta letra S, comienza acá, es un final un inicial muy largo, aparte del final. Acá, esta es una C. Miren a dónde empezó. Aparte de empezar en la zona tercera, ocupar otro espacio del otro renglón siguiente, porque no le molestó escribir encima de eso. Esta es una escritura confusa y tiene muchos rasgos que son confusos. Porque todas estas vueltas acá, todos estos lazos, nos está hablando de un comerciante, nos está hablando de tenacidad, acá hay un gancho, acá hay un arpón, nada más que está dirigido hacia la derecha, pero como es el inicial hay que tener cuidado, porque es bastante materialista la persona, y vamos a ir observando eso. No es rápido, el inicial es lento y está vinculado también al pasado, a lo histórico. A ver, vamos a ver, en esta, por ejemplo, está directamente, acá no vemos trazos iniciales, por lo tanto, si está inexistente o si está corto, esa persona condensa las ideas, utiliza la síntesis en el pensamiento, expone las ideas, porque esos trazos son simplificados. Entonces vamos a ir a lo que son las interpretaciones de la escritura simplificada. Y muchas las vamos a tener ya cuando analizamos los gestos generales. A ver, en esta... los trazos también son directos, no vemos que nacen de la zona superior, otros de la zona media, pero son directos. Entonces pasa lo mismo como en la anterior. Respetan los semáforos sociales, si es curvo es amable, si es recto es más duro e intransigente, vemos la zona de donde aparece. Si aparece en diagonal ascendente, ya sabemos que está relacionado con el oposicionismo. Acá hay algo también de narcisismo, ¿no? Nace de la zona inferior para ir a la zona media. Esta es una M. Acá hay un gancho. Entonces, si los trazos, por ejemplo, son débiles, que la escritura es blanda, tiene poca fuerza, está relacionado con la afirmación personal. Entonces, tiene poca afirmación personal en los deseos al iniciar la acción. Si la presión es débil, hay mucha, quiere decir que hay afirmación en las actitudes tomadas de la persona, hay una afirmación personal. En cuanto a la forma pasa lo mismo, vamos a tener forma curva, adaptabilidad, amabilidad, si vemos en arco, habilidad para disimular u ocultar, si vemos ángulo, dureza o intransigencia, si vemos bucles con ese encanto que quiere mostrar o esa seducción para obtener, eso está ya en su intención, para obtener lo que después quiere. Vamos a ver si hay gestos tipo dentro de los iniciales, si hay ganchos. Vamos a ver si desciende con respecto a la zona que le pertenece o si nace de la parte superior. Entonces, lo principal aquí es analizar el trazo inicial, ver todo lo que predomina, las interpretaciones va a ser ya de todo lo que vimos, de los gestos tipo, de las zonas, teniendo en cuenta el simbolismo espacial, pero también del ambiente gráfico,
Para eso analizamos todos los aspectos generales. Entonces, en los trazos iniciales lo que vemos es cómo inicia la acción el sujeto y de dónde parte para tomar sus decisiones. Parte de la zona mental, de la emocional o de la instintiva. Los espero para la clase próxima, posiblemente veamos trazos finales. Hasta pronto.